Quiero enseñar algunas fotos de manera de introducción al mensaje en esta mañana. Pero primero quiero agradecerle a los hermanos Eddie y Nick por predicar. A las últimas 2 semanas, gracias mis hermanos por predicar aquí. Sabiendo que, aunque no estamos aquí, tenemos hermanos que desean servir, que son fieles a la palabra de Dios, y eso trae gozo y permite también que uno vaya y sirva al Señor en otros lugares en paz, en tranquilidad, sabiendo que hay hermanos que pueden predicar la palabra de Dios y servir. Así que gracias hermanos por predicar. Bien, Carlos Abreu, nuestro misionero, mi hermana Sara, envían muchos saludos a cada uno de ustedes. Ustedes no se imaginan la bendición que somos nosotros como ministerio, no solamente al apoyarlos a ellos económicamente como iglesia, pero también a nosotros orar por ellos. Y el Señor está haciendo grandes cosas ya en la localidad de Pica Pica, a tal punto que ahora el hermano Carlos, el pastor Carlos, está entrenando a un hombre para que él vaya a otra localidad que se llama Porquero, a una iglesia que ellos están abriendo en otra localidad, para que ese hermano allá entonces dirija y sea eventualmente el pastor de esa obra allá en Porquero. Así que el Señor está haciendo grandes cosas y ellos siempre nos extrañan. Para que usted tenga una idea, nosotros somos, y lo digo para que usted entienda, cuando digo nosotros, hablo del ministerio hispano y la iglesia americana también. Nosotros somos la única iglesia, cuando hablo iglesia, recuerden, ministerio hispano y americano, que estamos llevando y dando apoyo al pastor Carlos. Y eso es una gran bendición, porque lo que ha permitido es que Carlos y Sara, en vez de trabajar de lunes a viernes y solamente estar en Pica Pica los miércoles y los domingos, eso ha podido hacer que ellos, en vez de trabajar de lunes a viernes, solamente trabajen de martes a jueves, y los viernes se van a Pica Pica y están allá de viernes, sábado, domingo y lunes, para poder dedicarse mucho más a la obra, no solamente predicando y enseñando, pero también dando consejería matrimonial, consejería familiar. Ya ellos tienen un grupo de niños, ellos tienen un grupo de jóvenes que se reúnen los sábados. Él está entrenando y enseñando también a otros hombres a aprender más la palabra de Dios, cómo enseñar, cómo predicar. Y eso es posible por las ofrendas que, gracias al Señor, nosotros podemos enviarles a ellos mensualmente. Así que es una bendición y yo quiero animarlos, mis hermanos, que nosotros estamos haciendo nuestra parte y el Señor está expandiendo el ministerio allá en Pica Pica. Entonces, déjenme enseñar algunas fotos que nos van a introducir al texto de esta mañana. Para los que no conocen, claro, está Carlos y su esposa Sara, mi hermana Sara, y la otra pareja. Ellos tienen 2 varones más, tienen 3 hijos. Karel y María. María es dominicana, Karel es cubano, y Karel es el otro pastor de la iglesia. La iglesia está creciendo, y entonces ellos oraron, y la iglesia pues votó para que entonces Karel sea también pastor y ayude al pastor Carlos en el ministerio de Pica Pica. La próxima foto, yo no sé si usted recuerda, pero nosotros recolectamos una ofrenda aquí para nosotros regalarle una laptop, una computadora, recuerde eso, a nuestro hermano Carlos, y otros hermanos también donaron para la computadora, y este es el primer grupo que se graduó de, vamos a decirle, computadora 101 o tecnología 101, ¿cómo se le llamaría un curso de eso? Curso básico de computadora. Entonces este es el primer grupo que se graduó con esas computadoras que le dimos. Carlos enseñando de nuevo. Él puede estar ahí los lunes y los viernes. Ellos vienen, aprenden computadora, y esta es la primera graduación del 101. Ellos van a seguir con computadora 102. Ore para que el Señor provea para que ellos puedan tener internet. El costo de internet para ellos allá es entre $20 y $30 mensual. Así que ore para que el Señor provea. No tienen internet, pero el costo es algunos $20, $30. Pero este es el primer curso, o el primer grupo que se graduó del grupo de computadoras o de informática. Esta es la iglesia, miércoles en la noche. Puede pasar la otra foto, mi hermana. Este es el otro lado.
Perdón, mi hermano, si puedes regresar, que este lado aquí, ¿verdad? Está abierto para los domingos. Eso fue una adición que ellos le hicieron para tener más espacio a los domingos. Bien. Este hermano aquí, ¿verdad? Esa es nuestra familia, mi familia, pero el tema de la oración de ellos era por nuestra familia, pero también por el Ministerio Hispano aquí en Brookside, ese miércoles en la noche. Y este hermano Marcelo, él está ahí orando por el ministerio aquí y lo que el Señor está haciendo aquí. Este otro hermano dirigió las canciones ese miércoles. Y este es el hermano, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero este es el hermano que el pastor Carlos está entrenando para enviarlo al lugar que se llama Porquero, para dejarlo ahí a ese hermano y entonces él, Dios mediante, será el pastor de esa obra allá. Esta es la obra allá en Porquero. Como usted ve, hay diferencia de colores, ¿verdad? La iglesia solamente estaba hasta ahí, pero hay un ministerio en Iowa que ellos se dedican a ayudar a iglesias como estas y ellos van y ellos construyen capillas en madera. Le ponen el bloque y construyen madera. Entonces ellos estaban ahí hace unas semanas atrás expandiendo la iglesia y ellos se vienen reuniendo ahí. El hermano Carlos lo que hace es que creo que los domingos en la tarde él entonces se va para aquí, para Porquero, y tienen un servicio allá, un culto. Y este hermano que yo le enseñé, es el hermano que él está entrenando para tomar esta obra ahí en Porquero. Y Carlos entonces enfocarse en Pica Pica, donde ya ellos, el Señor le dio un terreno justamente al lado, y ellos desean construir una capilla de bloque y cemento ahí para tener un templo. Bien. Este es entonces el viaje misionero. Aquí están los hermanos americanos. Este hermano aquí, esta otra iglesia, se llama Ariel. Si usted recuerda al hermano que vino que se llama Alejandro Alfonso, que dio un concierto aquí. Este es el hermano de Alejandro, pastor Ariel Alfonso. Él es pastor en San Cristóbal, donde está Carlos, pero en otra localidad de San Cristóbal. Y esos son todos, claro, usted ve americanos, pero también ve dominicanos que son entrenadores. Algunos no conocen a Cristo. Y este hermano aquí, entrenador de béisbol por muchos años en San Cristóbal, bien conocido. De esos entrenadores que cuando él llega, la gente lo respeta y se pone de pie. Ese es ese señor ahí, Beltré. Y él iba a la iglesia y se sentaba y escuchaba. Y ni el Señor lo salvó, lo transformó. Y ahora él es parte de esta iglesia. Y él es una influencia grandísima que usted ni se imagina a estos entrenadores. Y el Señor lo está utilizando a él para llevar el evangelio a esos hombres también. Este es el hermano Ariel Alfonso dirigiendo ahí el domingo que estuvimos allá con ellos. Estas son parte de las clínicas que nosotros tuvimos, parte de los entrenamientos que nosotros estuvimos dando. Ahí estábamos orando con los niños antes de comenzar. Este es un niño que ahí usted lo ve, está leyendo ¿qué? Bueno, tiene ahí un Nuevo Testamento que nosotros le dimos, porque los niños pasan por diferentes estaciones aprendiendo a jugar el béisbol, pero hay una estación que es la estación más importante, que es la estación del Evangelio, the Gospel Station. Y ahí ellos escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Y el primer día, el lunes, se llevan una Biblia para su casa, para, ¿verdad?, eventualmente seguir leyéndole. Este es el otro pastor que nosotros trabajamos. Trabajamos con dos pastores, Ariel Alfonso y el pastor Melo. Esa es otra iglesia que nosotros también trabajamos con ellos. Nosotros comíamos así cada día, así que ya usted sabe. ¿Verdad? No parezco, ¿verdad? No, porque es que imagínese, usted come así y dura 7 horas en el sol. Es el mejor entrenamiento y caminando. Este es el cierre del viernes en la noche. Hicimos 2 cierres en la iglesia del pastor Melo, cantidad de niños y padres. Entregamos certificado al equipo de béisbol y también predicamos el evangelio en esa noche porque hay padres y hijos también ahí que vienen de la comunidad. Esa fue nuestra última fiesta de comida. Para terminar, ese es el pastor Puello. Aquí está el pastor Julio Puello de Baní. Pastor Puello de Baní. Y entonces aquí está Ariel, el cierre del domingo en la noche, para entonces terminar, yo creo que esa es la última foto, para terminar con las actividades. Y yo sé que usted a lo mejor querrá ver más fotos, hay
cantidades de más fotos y videos. Hay videos que yo quiero enseñarle de, ¿verdad?, de Ariel tocando la guitarra y dirigiendo las canciones y predicando. Otros videos de las cosas que nosotros hicimos en las diferentes iglesias. El hermano John Shane, que ha venido aquí, casado con Mart, la que es de México. Él tuvo la oportunidad de enseñar 2 escuelas dominical, 2 estudios bíblicos. El Señor me dio la oportunidad de predicar un domingo en la noche y también terminar con el cierre en la iglesia del pastor Ariel. Pero la verdad que fue una tremenda, tremenda bendición. Y el lema de nosotros es, si amas a Dios y el béisbol, este es el ministerio para usted. Pero tiene que amar las 2 cosas, Dios y el béisbol. Pero mis hermanos, yo quise comenzar con esas fotos. Porque este pasaje aquí en Filipenses, como yo le había dicho ya anteriormente, yo creo que si hay un capítulo en el Nuevo Testamento, que es el capítulo favorito mío de todos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, yo creo que este capítulo 3 aquí de Filipenses. Y yo pensando en el tiempo que el Señor me dio allá en República Dominicana las últimas 2 semanas, y el poder reencontrarme de nuevo con personas como, bueno, Carlos, ¿verdad? Familia, y Sara, mis familias. Pero poder reencontrarme de nuevo con Ariel Alfonso, el primer pastor que nosotros tuvimos trabajando, el hermano de Alejandro, donde por años, se lo estoy hablando de que nosotros teníamos razón de ser. Nosotros, aunque no crecimos en la misma iglesia, pero íbamos a los campamentos juntos, íbamos a actividades juntos, estudiamos en el mismo colegio. Él era un año mayor que yo, él se graduó con Carlos Abreu. Cantábamos juntos, jugábamos, hacíamos un sinnúmero de cosas juntos. Y el poder reencontrarme con él, y el poder ver el deseo y la pasión por Cristo. Esto no estaba aquí en el sermón, esto. Pero cómo, teniendo tan poco, Cristo es todo. Y viven con gozo, con alegría, un corazón entregado a Dios. Y poder reencontrarme con Él y ver todavía esa pasión, ese deseo por Cristo, por las almas. Es algo que yo digo, wow, tenemos tanto nosotros. Y yo mismo me pregunté, yo me estoy predicando a mí mismo. ¿Es verdaderamente Cristo algo que tiene un valor incomparable en nuestras vidas? Y ver como el otro pastor, el pastor Melo en la otra iglesia, donde se reúnen con los niños a hacer escuela dominical a las 9 y tienen que enviarlo a sus casas a las 10 porque no tienen un lugar para tener una escuela dominical. Ellos les dicen a sí mismos, terminamos, váyanse para sus casas, o sea, de una manera, ¿verdad? Y ellos se preparan para comenzar el otro servicio, porque no tienen un lugar en donde tener los niños. Y cuando yo estaba estudiando este texto y leyéndolo durante el viaje, yo pensé, wow, pero no hay una mejor ilustración que comenzar con hombres y mujeres que para ellos Cristo es todo.
Y a pesar de que a lo mejor no tendrán las facilidades y las comodidades que nosotros tenemos, eso no le importa a ellos. Eso no lo frena a ellos. Eso no lo detiene a ellos. Eso no lo para a ellos de servir a Cristo. Porque para cuando una persona, en la vida de una persona, cuando Cristo tiene un valor incomparable, cuando Cristo es el todo en una persona, el deseo de conocer a Cristo va a estar por encima de todas las cosas. Y eso es, mis hermanos, lo que nosotros vemos aquí en la vida del apóstol Pablo. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a Filipenses 3. Y mire los versículos del 8 al 11. No vamos a terminar todos estos versículos en esta mañana. Pero mire los versículos del 8 al 11 en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Dice el apóstol Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y hay dos puntos bien sencillos en esta mañana que yo quiero compartir. A lo mejor no lleguemos al segundo punto, pero el primer punto es, el apóstol Pablo llega a un punto en su vida de que él echa todo a un lado para ganar a Cristo. Y número dos, él pone todo a un lado para parecerse más a Cristo. Mire el primer punto ahí en el versículo 8. El primer punto es todo a un lado para ganar a Cristo. Si usted recuerda, hace unas semanas atrás, nosotros comenzamos a predicar del capítulo número 3, donde Pablo nos habla que nosotros debemos guardarnos de aquellos que se oponen al Evangelio de Cristo. Donde el mismo Pablo también nos recuerda que la confianza que nosotros debemos tener en cuanto a nuestra salvación y en cuanto a vivir para Cristo no debe ser en nuestra propia confianza ni en las cosas que nosotros hemos obtenido en esta vida, sino que nuestra confianza debe ser completamente en Cristo, en lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que nuestra salvación, escuche bien, no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino que nuestra salvación depende únicamente y está basada únicamente en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y que para el apóstol Pablo, como él dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y por eso aquí en el versículo 8, Pablo entonces continúa y nos dice que él va a echar todo a un lado por el simple hecho, con la mentalidad de él ganar a Cristo. Ahí en el versículo 8 comienza y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. En otras palabras, cuando yo pongo en la balanza espiritual las cosas de este mundo y lo que yo he podido lograr, y cuando yo pongo en esa misma balanza a Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, esta es la conclusión a la que el apóstol Pablo llega. Dice, mire la conclusión, dice, y ciertamente, dice, aún estimo, en otras palabras, yo considero, mi punto de pesar, mi opinión acerca de estas cosas es lo siguiente. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida.
Esa palabra ahí, pérdida, quiere decir ya dañado. Esa palabra pérdida ahí quiere decir algo que no vale la pena hacer nada más y que debemos considerarlo como pérdida. Esa palabra ahí, pérdida, quiere decir cuando usted tiene una propiedad y usted pierde la propiedad, está perdida. Ya no es suya, ya no le pertenece. Aún más, esa palabra quiere decir algo que no tiene ningún valor. Y el apóstol Pablo llega al punto en su vida donde él dice, para mí Cristo es tan grande, para mí Cristo es incomparable, es inigualable, que las demás cosas que yo haya podido obtener, esas cosas por las que yo a lo mejor pienso que puedo ser salvo, yo las veo como una pérdida, como algo que no sirve para nada, como algo que está dañado, algo que ya yo debo olvidarme porque no tiene ningún uso. Y el apóstol Pablo dice que él estima, él considera, él piensa de esa manera, de esas cosas que a lo mejor para él en un momento en su vida tenían algún valor. Dice, aún dice, estimo esas cosas como pérdida, dice, por el conocimiento, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. En otras palabras, yo tengo algo en vista que es completamente diferente a todas esas cosas que para mí en un momento eran ganancia. Dice, y el punto de vista que yo tengo es conocer la excelencia de quién es Cristo Jesús, mi Señor. Esa palabra y excelencia quiere decir el incomparable valor de conocer a Cristo. Quiere decir algo que excede un valor. Quiere decir algo que tiene una grandeza, escuche bien, una superioridad en mi vida. Y Pablo dice, yo deseo conocer a Cristo a tal punto que toda mi excelencia y toda mi superioridad sea y esté concentrada en conocer a Cristo únicamente. Pero aún más, esa palabra ahí tiene otra implicación. Tiene la idea de gobernar. Tiene la idea de que alguien tiene un poder sobre otra persona. Entonces es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo quiero conocer a Cristo de tal manera que Cristo sea el que domine mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Que la supremacía de Cristo, que la grandeza de Cristo, que la superioridad de Cristo llegue a un tal punto en mi vida que las cosas que me dominaban antes, que ya yo la puse ahí como pérdida, como algo dañado, algo que no tiene valor alguno, que la superioridad de Cristo sea eso que domine mi vida. Eso es lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero aún más, cuando Pablo habla del conocimiento, él no está hablando de un entendimiento por medio de la experiencia. Pablo está hablando aquí de un entendimiento intencional, no superficial. De un entendimiento relacionado a una relación con Cristo. Aún más, Pablo está hablando aquí que es conocer el contenido de la salvación que le ha sido dada a él a través de Dios. Y ese contenido es ¿quién? Es Cristo. Y Pablo utiliza aquí la palabra gnosis, que es la palabra conocimiento en el griego, que tiene que ver con un conocimiento intencional, no superficial, que tiene que ver con un conocimiento, con una relación y no una experiencia que una persona tuvo. No es una experiencia como los griegos en aquellos entonces decían, no, yo tengo una experiencia mística, sobrenatural, pensando que ellos sabían más que otros. Inclusive que ellos tenían una experiencia aún más profunda que los mismos creyentes de aquel entonces, cristianos de aquel entonces. Y el apóstol Pablo aquí utiliza esa misma palabra diciendo, no es una experiencia
mental. Es un conocimiento intencional de quién es Cristo. Es conocer a Cristo verdaderamente. Por eso el apóstol Pablo dice, conocer, dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Por qué Pablo tiene que utilizar Cristo Jesús, mi Señor? Él podría simplemente decir de Jesucristo. Yo creo que Pablo quiere decirnos aquí que este conocimiento, esa superioridad que nosotros debemos conocer acerca de Cristo, esa relación que debemos tener intencionalmente con Cristo, habla de Cristo como el Hijo de Dios, de Jesús como nuestro Salvador, y dice de mi Señor, en otras palabras, el dueño de mi vida. Para el apóstol Pablo, Cristo no era simplemente una persona que él conocía, sino una persona que él quería conocer intencionalmente. Que él hacía el sacrificio de conocerlo a él más y más. A tal punto que no solamente le llamó Cristo, Hijo de Dios, no solamente le llamó el Mesías, el Salvador del mundo, sino que ahora ese Hijo de Dios, ese Salvador que me salvó a mí, ha venido a ser ahora mi Señor, mi dueño, mi amo. Él es el dueño de mi vida. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:12, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire, nunca confunda la experiencia con la salvación. Usted puede decir, bueno, sí, la salvación es una experiencia, a tal punto. Pero la salvación es más que una experiencia. La salvación es una relación personal con Cristo. Es algo que Dios hace en la vida de un hombre a través de su gracia y de su misericordia. Y nos permite entonces a nosotros tener una relación personal con Cristo. Y ahora nuestra meta debe ser como el apóstol Pablo, en nosotros querer conocer aún más y más a Cristo. Dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, dice, por amor del cual, ¿de quién? Bueno, de Cristo. Dice, por amor del cual, dice, lo he perdido todo. Usted sabe que esa palabra ahí, perdido, quiere decir sufrir una pérdida. Aún más, significa rendirse. Aún más, esa palabra pérdida ahí significa rendirse con las manos abiertas. Rendirse con las manos abiertas a tal punto que usted tiene la mano abierta y usted lo pierde y lo entrega todo. ¿Usted no le ha pasado muchas veces que usted, a lo mejor por traer algo en su mano, no sé, que usted se pone, hace 2 puños de algo y usted lo cierra y trata de llevarlo a un lugar sin que se le bote nada? Y cuando usted llega a ese lugar, usted abre las manos para que todo se derrame y todo caiga en el lugar donde usted quiere que caiga. Usted no hace así y va y trata de... No va a salir nada. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Yo llegué a un punto en mi vida que las cosas que para mí a lo mejor eran importantes y eran ganancias y yo la estimaba, cuando yo conocí a Cristo por su gracia y su misericordia, yo llegué a un punto en mi vida que esas cosas no eran importancia para mí. Y yo llegué a un punto en mi vida que yo me rendí a Cristo y yo quise conocer a Cristo con todo lo que yo tengo. Y para mí, por amor de Cristo, esas cosas eran como pérdida, como algo que ya no tiene importancia. Yo me rendí a Cristo a tal punto que lo más valioso en mi vida fue conocer a Cristo
Pero aún más, Pablo no solamente dice, por amor del cual lo he perdido todo, pero aún más él dice, y lo tengo como que, dice, lo tengo por basura. En otras palabras, yo llegué hasta el punto que mi opinión y mi consideración era llamarle a esas cosas basura. Pero yo no estoy hablando de basura, un papel en la calle. Usted sabe que en el original esa palabra significa estiércol, como desecho. Usted dice, wow, pastor, pero no, pero es que eso es lo que él dice ahí la palabra. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando él pensó en esas cosas. Esa fue la palabra que él utilizó. Él dice que esas cosas que para mí eran ganancia, que eran tan importantes en mi vida, no solamente yo la rendí, no solamente yo abrí mis manos y la tuve como perdida, sino que para mí esas cosas eran como un desecho, como un desperdicio, como un estiércol. Y yo imagino que aquí todos nosotros, cuando usted pone desperdicio y desecho, en su caso, usted lo echa a la basura y usted quiere sacarlo para afuera inmediatamente y no quiere ni siquiera ni verlo, ni tocarlo, ni olerlo. Y aún más no tengo que dar más explicaciones de lo que estiércol y desecho significa, ¿verdad? Usted ya tomó la idea. Y Pablo llegó a un punto en su vida donde él dice, esas cosas que el mundo me ofrece, cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí, no me queda nada más que sumergirme en las profundidades de quién es Dios, en su palabra, de lo que Cristo hizo por mí, y yo llegar a tal punto que lo más que yo puedo hacer es sumergirme en la excelencia, en la superioridad de conocer a ese que entregó su vida por mí. No solamente aún más, de reconocer que todas esas cosas, cuando yo lo comparo con lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y su amor, y su gracia, y su misericordia, donde el apóstol Pablo recuerda allá en el libro de Hechos, cuando él iba de camino a Damasco y iba a perseguir a más cristianos, donde esa luz de Dios resplandeció y cegó al apóstol Pablo y le dijo, Pablo, ¿a quién persigues? Y Pablo se rindió ahí, dijo, Señor, ¿quién tú eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Y a partir de ese momento, Dios transformó y cambió la vida del apóstol Pablo. Y Pablo, sabiendo hacia dónde él se dirigía, y ahora la dirección que Dios le ha dado en su vida, dice Pablo, es que no tiene comparación. No se puede ni siquiera asemejar. Por eso es el valor inigualable, incomparable de Cristo. La pregunta para nosotros es, ¿qué valor tiene Cristo en tu vida? Porque Pablo dice aquí, por amor del cual lo he perdido todo, dice, lo tengo por basura, para que él tiene algo en mente. Dice, para ganar a Cristo. Esa palabra ganar ahí significa lograr una ganancia. Quiere decir aún más, ganar como resultado de una inversión. Aún más, es cuando usted invierte en algo, ¿para qué? Para ganar algo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo quiero invertir tanto en conocer a Cristo, porque la ganancia es mayor que todas las cosas. Y vamos a ver más adelante, bueno, ¿cuál es la ganancia? La ganancia es la resurrección de entre los muertos, vida eterna, estar con Cristo por siempre. Pero Pablo dice, mientras eso llega, hay algo que yo quiero hacer en esta vida. Y es, yo quiero invertir en conocer a Cristo más y más. Porque cuando yo invierto en eso, tiene ganancia eterna. Eso tiene ganancia
duradera. ¿Qué es valioso en tu vida? ¿Estás dispuesto a tenerlo todo como pérdida, como desecho para obtener, ganar y tener una mayor ganancia en Cristo? ¿Estás dispuesto tú a obedecer la palabra de Dios y desear ser semejante a Cristo? Conocer el costo de lo que significa ser un creyente, un cristiano, un discípulo de Cristo. Lo que significa tener una devoción por Dios, una dedicación, un compromiso con Dios y con su obra. Lo que tú valoras más, tus metas, tus prioridades en tu vida. ¿Estamos dispuestos nosotros a tener nuestras cosas como pérdida y a rendirlo todo por Cristo? Yo no estoy hablando aquí que seamos irresponsables y que usted vaya hoy y diga, bueno, el pastor dijo que venda toda mi casa, mis carros y me vaya a China. No, eso no es lo que estoy diciendo. Porque la Biblia también enseña acerca de eso. Eso yo no es eso lo que estoy diciendo. Y que usted llama al pastor la próxima semana y diga, pastor, mire, yo no puedo ir a la iglesia porque usted dijo que yo tenía que vender todos los carros y todo. No, eso no es lo que estoy diciendo. Eso no es ganar a Cristo. No, eso es irresponsabilidad. Eso no es ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es, ¿qué tiene más valor en su vida hoy en día? ¿Las cosas temporales o las cosas que son de Cristo, que son eternas? ¿Está usted dedicando más tiempo a la palabra de Dios, conociendo a Dios, conociendo a Cristo y menos tiempo en... Y usted termina esa raya. ¿Está usted dedicando más tiempo en la oración y menos tiempo en... Conteste. ¿Estoy yo dedicando más tiempo en estar en la iglesia con los hermanos y menos tiempo en... ¿Estoy yo sirviendo más a Dios y menos tiempo en... ¿Estoy yo evangelizando más y menos tiempo en... ¿Estoy yo utilizando mis recursos para dar a la obra, para la expansión del reino y menos en... Deje que eso permee su corazón y su mente por unos segundos. Mientras Pablo más conocía a Cristo, a su Salvador, más superior se volvía a Cristo en su vida. Más valor tomaba Cristo en su vida. Y las cosas del mundo perdían más valor. Haga la suma y la resta. Eso no es difícil. Mientras más yo conozco a Cristo, mientras más yo enfoco mi mente en conocer a Cristo, la excelencia, la superioridad, la grandeza de Cristo, más valor va a tomar Cristo y su palabra en mi vida y menos valor va a tomar las cosas del mundo. Eso es así, mis hermanos. Mientras más aprendo de Cristo, más conozco de Él. Mire, aprender y obedecer la palabra de Dios porque tengo que hacerlo, eso es legalismo. Tú obedeces porque tengo que... No. Pablo no dijo, yo amo a Cristo porque tengo que amarlo. ¿Eso es legalismo? Pablo amaba a Cristo y quería conocer a Cristo porque él tenía un deseo de conocerlo en su corazón. No era nada forzado. No era el pastor y dice, mira, tú tienes que leer la palabra y amar a Cristo y eso. Oh, wow, el pastor está diciendo, no. Usted debe llegar a algún punto en su vida que usted se siente y lea la palabra de Dios y ame a Dios y ame a conocer a Dios, porque usted llega a un punto en su vida de que, wow, yo no es que tengo que hacerlo, es que yo deseo hacerlo. Es que yo tengo una pasión, un deseo de querer y conocer más a Dios. ¿Qué tal si este año, o el próximo año, o en 2 años, a lo mejor el Señor le habla a través de su palabra o de un hermano, a través de su tiempo devocional, y le diga, mira, yo quiero que tú dejes esas cosas atrás y haga esto por mí?
Mira, yo dejo que tú que dejes el confort, la comodidad de algo y hagas esto. ¿Qué si el Señor a lo mejor quiere que usted deje el aire acondicionado y el agua caliente por unas semanas, por unos meses y se vaya a un lugar a servir a Dios? ¿Qué si el Señor le dice a usted, wow, mira, yo quiero que usted tome las vacaciones de este año y vaya y ayude a un misionero o a un hermano? Yo sé que está orando por un lugar allá en el Southside. Yo sé que está orando. Y en el tiempo del Señor, el Señor nos va a mostrar. No nos vamos a desesperar. El Señor nos va a mostrar. Pero cuando el Señor nos muestre, ¿está usted dispuesto a dejar el AC y su silla con algodón? Mientras haya café, hay café, ¿verdad? Usted sabe que según los estudios, Brookfield, me dijo mi esposa en esto, usted sabe que según los estudios, Brookfield es el mejor lugar para vivir en el estado de Wisconsin. Pastor, pero no, es que son estudios. Usted sabe que nosotros estamos ahora mismo en el mejor lugar de Wisconsin. Haga usted la aplicación, usted mismo la hace. Oh, pastor, y usted está diciendo que vamos a dejar... Sí, eso es lo que yo estoy diciendo. Pastor, pero ¿qué va a pasar con el aire, con las sillas cómodas, con los buenos salones, con los programas para mis hijos, con la seguridad, con los hermanos que ya nosotros conocemos y los amigos? Lea el último frase del versículo 8. Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo, estimo todas las cosas como pérdida. ¿Estás listo? ¿Estás lista tú para cuando Dios quiere que tú hagas algo y tú comienzas ahí a echar los cálculos y digas, wow, yo tengo que dejar eso, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro para ganar a Cristo sirviéndole a Él? Por eso Pablo le dijo a los Corintios en 2 Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, que viven ahora para la eternidad. Dice, para que los que viven, dice, ya no vivan para sí. Subraye eso bien. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si usted es creyente en esta mañana, usted está vivo, no vivo físicamente, usted está vivo espiritualmente. Y el enfoque debe ser no vivir para este mundo que va a perecer, sino para Cristo. Dice que murió y resucitó por aquellos quien Él va a salvar y que Él ya salvó. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Cuando yo veo lo que Cristo hizo por mí y las cosas que yo he obtenido en este mundo, es que esas cosas son como desecho para mí. Ni siquiera la quiero ni tocar, ni que estén ahí, la quiero que se pierdan. ¿Por qué? Porque hay algo mayor, hay un valor mayor, y es Cristo. Mire, esa mentalidad de Pablo no vino con un sueño que él tuvo una vez que estuvo durmiendo. No fue así que vino. Fue del mismo Dios. Y Pablo ahora quiere conocer a Cristo aún más y más. Entonces dice, pastor, pero usted acaba de llegar de un viaje misionero. Usted tiene un fuego adentro que por eso que usted está hablando así. Y yo respondo, sí, yo sé que yo acabo de llegar de un viaje misionero.
Pero el viaje misionero no fue lo que motivó esto. El viaje misionero le dio más fuego a lo que ya estaba encendido. Dice Luis Palau, leyendo un poco de su biografía, dice Luis Palau: yo creo que en esta generación se tiende a hablar del diario vivir, por lo que es bueno. Pero no hay nada más grande que vivir con Cristo y para Cristo. Pero tenemos que proclamar la cruz, hacerlo energéticamente y con claridad, porque la cruz es la fuente de cada bendición espiritual, perdón de pecados, llegar a ser hijo de Dios, vida eterna y el cielo. Dice él aún más. Dice: yo fui instruido desde el principio, desde la pequeñez, que el punto de permanecer en esta tierra es porque Dios quiere usarnos, a los creyentes, para bendecir a otras personas, para que vengan y le conozcan a Él. Si usted está aquí en esta mañana y usted es salvo por la gracia de Dios, yo espero, y es mi deseo, y es mi oración, que al nosotros terminar estos versículos de Filipenses 3, su mente haya sido cambiada y transformada por la palabra de Dios, que su vida esté tan consumida con quien es Cristo, que todo lo que usted quiere hacer es con la meta de ganar, de saber que hay una ganancia al final en Cristo. Por eso yo quiero terminar con esta canción que se titula Jesucristo basta. Y vamos a escuchar y concéntrese en la letra de esa canción. Yo espero que esa sea la oración suya y el deseo suyo. En todo lo que nosotros hacemos, Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. Allí en el viaje nosotros nos dividimos en tres grupos. Visitamos 6 iglesias. Y antes de nosotros partir a los diferentes grupos, el director de lo que se llama Play Ball, ese es el ministerio, Play Ball, nos reunimos todos y oramos y él nos recordó cuál es la misión por la que nosotros estamos aquí. No es el simple hecho de jugar el béisbol y enseñarle a los niños a jugar el béisbol. La misión principal era hablarles a estos niños de Cristo. El papá de Jonathan estaba con un grupo encargado de la estación del Evangelio. Había otro grupo, el coach, el entrenador de béisbol de la Universidad de Maranatha. Él tenía otro grupo y había otro con él. Y en nuestro grupo había un joven que se llama Jeremías, dominicano, encargado también de la estación del Evangelio. Y en todo lo que nosotros hicimos, la misión no nos podíamos olvidar: Cristo y su Evangelio. Yo espero que esa sea la misión suya en esta mañana. Y cuando el Señor nos diga, te quiero allá, no quiere allá, quiero que agarres tu familia y hagas esto, ¿qué usted piensa en este versículo? Todo lo que Pablo hizo era con la mente de ganar a Cristo. Hay una ganancia eterna, que nosotros a lo mejor no la veamos hoy, pero el Señor, que es justo, Él se va a encargar de todo eso. Para nosotros, que seamos fieles a Él. Señor, te damos gracias. Y te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, Señor. Gracias, Señor. Que seamos como esa canción. Que concluyamos en esta mañana: Jesucristo basta. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos